Las funciones de agregación pueden condicionarse. En este ejemplo podemos ver que el mismo dato, sum de invoice amount, aparece dos veces bajo el nodo attributes con dos condiciones distintas. Así, para cada país y cada cliente, se quieren obtener la suma de las facturas que están pendientes de procesamiento. El atributo invoice pending flag es una bandera que se agrega a la transacción invoice para indicar justamente si la factura ya ha sido procesada y generado un recibo en el cual se incluye su valor o no. Y en segundo término, decíamos, queremos obtener la suma de las facturas que sí han sido procesadas. Observemos que en la descripción, para discriminar una función de la otra, se agrega un sufijo numérico. Nosotros, evidentemente, podremos cambiarlo editando esta columna description de la estructura. Veamos que en la salida, entonces, van a aparecer dos columnas, cada una de las cuales corresponderá a uno de los datos condicionados. Como además se está filtrando en los filtros globales por Uruguay, es el único que figura en la salida. Los filtros que pueden definirse a nivel de las funciones son de los mismos tipos que los que veremos luego pueden definirse bajo el nodo filters general, los filtros generales de toda la consulta. Veamos este ejemplo en GeneXus. Veamos el atributo invoice pending flag de tipo boolean dentro de la transacción de factura. Ese atributo asume por defecto el valor true cada vez que se crea una nueva factura y luego es cambiado a false por el proceso de generación de recibos en el que, si vamos a la ejecución, se daban dos fechas estableciendo un rango y al presionar este botón se generaban todos los recibos correspondientes a las facturas que se encontraban en ese rango. Este proceso pasaba para cada factura procesada la bandera de true a false. Este proceso se ha generado para todos los meses del año 2008, pero para el 2009 no se ha generado todavía. Veamos los datos que tenemos en la transacción invoice para corroborar esto. 2008 y no está pendiente la factura de procesamiento, otra del 2008 tampoco está pendiente, y así veremos sucesivamente todas estas facturas del 2008 que no están pendientes de procesamiento. Y reparemos, en cambio, esta era la última del 2008, pasamos al 2009, 1 de enero del 2009, Diego, y está pendiente de procesamiento. Tenemos entonces a Diego, pendiente de procesamiento, a Julia, pendiente de procesamiento, Mari, Diego otra vez, Julia, Mari, Diego, Julia, Diego, y fue la última. Vayamos entonces a GeneXus y establezcamos la consulta que vimos hace instantes en la exposición teórica. Vamos a agregar entonces a esta función de agregación la condición, la primera condición que nos interesa. Veamos que al digitar espacio ya nos ofrece el where para establecer la condición y elijamos el atributo invoice pending flag igual true. Veamos cómo eso que digitamos aparece en esta forma, invoice amount, el atributo sobre el cual se está estableciendo el sum, y los filtros que se aplican a ese sum. Bien, ahora agreguemos la otra función sum sobre el mismo atributo, invoice amount. Veamos que también podemos aquí mismo insertar un filter group y agregarlo sin tener que escribir directamente el where. Invoice pending flag igual false. Y vemos cómo automáticamente
completa entonces la función. Son las dos maneras de hacerlo. Vamos a grabar y veamos el preview. Veamos cómo le puso efectivamente el sufijo 2 que podríamos querer cambiar si nos interesara. Vemos que todas las facturas estaban pendientes de procesamiento, tal cual vimos, las que corresponden a Diego, Julia y Mari. Recordemos que estamos filtrando por Uruguay, por eso no está sumando las otras facturas que vimos. Para salir de dudas podemos quitar este filtro y vamos al preview nuevamente. Y ahora sí están apareciendo todos los países que no tienen facturas pendientes hasta que llegamos a Uruguay. Todas las facturas de los demás países estaban ya procesadas. Hagamos otra prueba, que es volver a colocar el filtro country name igual Uruguay. Y lo que podemos hacer es cambiar los datos y generar todos los recibos que estaban pendientes de procesamiento para Uruguay. Si observamos, todas las facturas pendientes son de enero del 2009. Esta es del 4 de enero, 3 de enero, 3 de enero, 2 de enero, 2 de enero, lo mismo, y 1 de enero. Así que generemos los recibos correspondientes a enero, en los cuales van a estar incluidos esas facturas. Así que 0101 del 09 y supongamos hasta el 31 de enero del 09. Queremos procesar todas las facturas en ese rango para generar los recibos. Y ahora vamos a la transacción invoice. Veremos que está desmarcada ahora la bandera, porque se han generado los recibos correspondientes. Entonces vamos a GeneXus y tendremos que ver lo que antes veíamos en la columna correspondiente al zoom de las facturas pendientes, tendremos que verlo en las que ya no están pendientes. Vayamos al preview. Y vemos efectivamente que pasó lo que estaba en esta columna a esta otra. En este otro ejemplo podemos ver cómo es posible condicionar antes o después de realizar la agregación. En el primer ejemplo que estamos viendo, sum invoice amount where invoice amount es mayor que 500, se suman únicamente las facturas del país cuyo invoice amount supere los $500. Para las que no lo superen, no se consideran en la suma, y los que la superen, sí. Vemos claramente que el grupo filters está dependiendo en este caso del atributo invoice amount. Es decir, el filtro está establecido dentro del sum. En el otro caso, en cambio, el where está fuera del sum, y lo que va a significar es que se va a mostrar el país en la salida solamente si la suma de sus invoice amounts supera los $1000. En el primer caso, entonces, el filtro se establece antes de realizar la agregación y en el segundo caso se establece después de agregados los atributos. No ahondaremos más en la clase de filtros que es posible establecer a nivel de las funciones de agregación, porque son los mismos que veremos un poquitito más adelante en la sección de filtros generales. Así que lo que veamos para esa sección valdrá también para la sección de filtros particulares condicionales de las funciones de agregación. Volviendo entonces a una PPT anterior para saber dónde estamos posicionados, recordemos que hemos visto la posibilidad de definir atributos dentro del nodo, igual nombre, funciones de agregación simples, sum, count y average, y recién acabamos de ver las condicionadas, y ahora nos queda por mencionar las expresiones.